¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en la jornada el día después de lo que dejó la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación con el tratamiento del proyecto de ley Bases, retirado del recinto, vuelta a comisión, y ahí tenemos imágenes del edificio del Molino restaurado con aperturas intermitentes, pero lo cierto es que el molino, el edificio, la confitería, vuelve a ser un espacio importante para aquellos que transitan el Parlamento Nacional, los que transitan la zona de Congreso, con aperturas que, repetimos, son intermitentes. Hay que estar atentos a las redes sociales del edificio del Molino, la confitería del Molino, y poder estar recorriendo todos esos salones que estamos viendo restaurados a como fueron a comienzos del siglo pasado. De esa manera, así estaba el Molino a principios del siglo XX cuando se inauguró, y posteriormente todo lo sucedido con los cierres y lo conocido, que hasta que finalmente el Estado Nacional, a partir de una ley, retomó el control de ese espacio que se va a transformar en un espacio para la cultura, un espacio y un centro cultural, y también un espacio recreativo en lo que tiene que ver con la confitería, que es lo que, repetimos, se abre de manera intermitente y también se disfruta por parte de aquellos que están y que pueden tener el turno correspondiente para poder recorrerlo, visitarlo y ver esa cúpula también importante que forma parte de las cúpulas que tiene la zona del Congreso, que incluyen, por supuesto, la cúpula del Congreso Nacional. Hablamos de lo que dejó, ¿no?, la sesión del proyecto de ley Bases, el proyecto de ley que fue retirado cuando se estaba tratando de manera particular, es decir, artículo por artículo. Hubo una propuesta del presidente del Bloque de la Libertad Avanza, de Oscar Sago, de pasar a comisión, vuelta a comisión del proyecto, y este proyecto que ahora vuelve a ese plenario de comisiones. 3 comisiones que estuvieron analizando el proyecto de ley de bases, que había tenido una sanción en general, que había tenido sanciones en diferentes artículos, pero al volver a comisión vuelve a iniciarse a foja cero y vuelve a iniciarse este debate aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a saludar a Andrea Freites, diputada nacional del Frente de Todos, de Unión por la Patria, por la provincia de Tierra del Fuego. Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, sí, ya buenas tardes. Bueno, Andrea, ¿cómo se vivió la jornada de ayer? ¿Cuál es la primera reflexión que han tenido? Bueno, a ver, en lo que respecta, digamos, al bloque Unión por la Patria, nosotros desde que se inició la sesión el día miércoles pasado, lo que solicitamos es que el proyecto vuelva a comisión por el tratamiento que venía teniendo, ¿no? Lamentablemente me parece que esto fue una derrota del oficialismo por, entiendo yo también, por ahí poca experiencia, cuando también los diputados y diputadas dialoguistas, quienes lo venían acompañando, tienen una experiencia, ¿no? Entonces me parece que también hubo ahí un poco de soberbia, de pensar que confundir, me parece. A ver, Javier Milei llegó por un 56% en un balotaje, en una elección general. No hubo tal diferencia, entonces, y en el Congreso de la Nación son un bloque dentro de todo minoritario, o sea, tienen 38 diputados, ¿no? Me parece que hay que ser respetuoso de la elección popular, que hay que ser humilde, cosa que está faltando acá, y que hay que sentarse a estudiar los proyectos de ley, porque la verdad se manejó desde una forma muy irregular desde el principio. Estuvimos 3 jornadas, 4 con la de ayer, trabajando con dictámenes paralelos, porque así como el primer dictamen que teníamos todos los diputados no era el que venía trabajando el oficialismo, entonces la verdad que resultaba muy incómodo esto. Terminó, creo yo, como tenía que terminar, no se trabajó bien desde el principio. Ojalá que el oficialismo entienda que nosotros estamos para colaborar, que se abran las comisiones que deben abrirse,
que se dé el debate como corresponde y que escuchen, ¿no?, a ese número importante de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, de la cultura, ambientalistas, todos los que se hicieron presentes en el plenario diciéndonos o dando los fundamentos de por qué no votar este proyecto de ley. Andrea, sería importante, a ver, desde el punto de vista político de Unión por la Patria, discutir este proyecto, no, digamos, con la cantidad de artículos como ingresó, sino discutirlo, digamos, parcializándolo respecto a lo que fue la discusión en general, sino, bueno, discutir tema fiscal, discutir por otro proyecto lo que serían facultades delegadas, otro proyecto que tenga que ver con los recursos naturales. Sí, sin lugar a duda, porque a ver, ¿qué tenemos acá? Esto es prácticamente, así lo llamemos proyecto de ley, es una reforma constitucional, ¿no? Abarca temas que incluso no son competencia y que no deberíamos nosotros tampoco estar tratándolos y que mucho menos tiene potestad del Ejecutivo para hacerlo, que incluso merecen hasta una denuncia al legislador que así lo haga. Creo que sí, a ver, todos entendemos, primeramente, que hay una emergencia social, ¿no? Y llama mucho la atención que empezando con 11 emergencias, hayan terminado después con 9 y en un tercer borrador con 7, y que hayan sacado la emergencia social, cuando hoy la gran emergencia que tenemos claramente es la emergencia social, ¿no? Eso entre tantas cosas, saber también por ahí movido algunos artículos o cambiado de orden, el artículo 4, el artículo 5, que trata de las facultades delegadas al Ejecutivo Nacional, donde si bien el artículo 520, por ejemplo, lo suprimen, que es lo que nos dicen el día que inicia la sesión, que es el que decía que trimestralmente el Ejecutivo Nacional debe presentar un informe de cómo va la emergencia. También suprimen el artículo 292, que es el artículo que derogaba el artículo 75 de la ley 25.565, que es la de zona fría, que nos afecta a toda la Patagonia y las provincias cordilleranas. 13 provincias está afectando. Entonces, si bien desaparecían esos artículos, en un inciso, en el inciso H del artículo 4 y el artículo 5 de las facultades delegadas, el Ejecutivo tenía la potestad para bajar no solo subsidios, sino también fondos fiduciarios, fondos específicos. Entonces, la verdad que estábamos dándole a una persona que claramente viene demostrando que está dispuesto a avanzar para lo que fuere, o llegar a su objetivo, que según él dice es el déficit cero, pese a nuestra gente, claramente no se podía avanzar con todo esto. ¿Ahí en esos casos trabajaron en conjunto los diputados patagónicos de los diferentes bloques políticos? Sí, los diputados patagónicos, los diputados de Mendoza, los diputados, incluso Tolosa Paz también ponía palabra, porque de hecho el compañero Kicillof también manifestaba, hay varios municipios que se veían afectados por esto. Y bueno, y ahí trabajamos y de hecho también acompañaron, a ver, porque empezó una cuestión, el mismo Pichetto manifiesta que, y lo hace al aire, diciendo, bueno muchachos, veamos cómo empezamos a aflojar un poquito, porque la idea es ganar, no perder. En estas delegaciones se dio el gran inconveniente cuando ellos no querían bajar ningún inciso, querían mantener lo que ellos habían leído. Y bueno, ahí es donde se empieza a caer la votación y terminan en el artículo 4, se le caen 3 incisos, el que más nos interesaba era el H, pero se cae el inciso J y el I. En el artículo 5 había incisos del A al H y quedó solo, que es la emergencia administrativa, donde se lo facultaba al presidente de la Nación a disolver cualquier ente autárquico, cualquier dependencia de la Administración Pública Nacional, pudiendo dejar en disponibilidad a cualquier empleado público, pese a la situación de revista que tuviera. Todos esos artículos pudimos bajarlos, quedó solo el inciso B del artículo 5, que era la capacitación para los empleados públicos. Y eso tuvo su gran mayoría, no solo votó Unión por la Patria, sino algunos radicales, algunos, el Frente de Izquierda, algunos diputados de la coalición cívica también acompañaron, quienes entiendo acompañaron en todo al oficialismo son los diputados y diputadas del PRO.
¿Cómo repercute esta situación, digamos, este proyecto, en el caso puntualmente de la provincia de Tierra del Fuego? Nosotros en esto, a ver, ya era un gran logro el día de ayer poder desguazar un poco las delegaciones facultadas, ¿no? Esos artículos que eran clave. Como te decía, más allá de que desaparezca el artículo 292, el inciso H del artículo 4 y el artículo 5 nos afectaban fuertemente. Y también, así no esté nombrado el subrégimen de la 19640, que bueno, fue muy vapuleado en estos días por varios diputados de distintos bloques, también, digamos, nos dejaba tranquilo haber podido frenar esa cantidad de delegaciones. Después hoy esto vuelve a foja cero, vuelve a comisión, por una moción del presidente de La Libertad Avanza, del presidente de bloque. El proyecto, entiendo, se tiene que volver a dictaminar. Veremos cuándo convocan ellos, si es a partir de marzo. Nos acordamos que tenemos que recordar que las sesiones están extendidas hasta el 15 de febrero. Pero no nos debemos olvidar que tenemos un DNU que está vigente, que desde el 29 de diciembre está vigente y hoy Patricia Bullrich, por ejemplo, lo está poniendo en funcionamiento, igual que el Ejecutivo Nacional. Así que vamos por ese objetivo de poder, le pedimos en reiteradas oportunidades desde el bloque al presidente de la Cámara, Martín Menem, que convoque a la bicameral, que se integre la bicameral y bueno, ahora ya estamos en condiciones de poder convocar a una sesión para poder avanzar y rechazar este DNU y bueno, después que se trabaje cuando el oficialismo defina, los diputados de Unión por la Patria estamos a disposición para dar el debate que corresponde. Andrea, ya se reunieron digamos el bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, ¿se van a reunir en las próximas horas? Sí, estuvimos reunidos el día de ayer, una vez que se terminó la sesión, donde lo que hubo, digamos, desde el oficialismo es una respuesta, una amenaza constante a los gobernadores ahora, no solo a los diputados, que es lo que vinimos sufriendo todo este tiempo, sino a los gobernadores. En esto, pedirle tanto al presidente como a sus funcionarios que entendamos que vivimos en un país que es democrático, que es representativo, republicano, federal, que las provincias tienen autonomía, que las intendencias tienen autonomía y que este Congreso tiene autonomía. Las discusiones se deben dar en el Parlamento. Estamos acá para colaborar con él. La gente la está pasando muy mal. Acá no gana ni pierde nadie. Los únicos que están perdiendo son los argentinos y las argentinas. Entonces hay decisiones urgentes que tomar, deben hacerse cargo. Hay una emergencia alimentaria en vigencia y desde el mes de diciembre no están recibiendo alimentos los comedores comunitarios. Entonces deben hacerse cargo, están gobernando y acá estamos para gobernar para la gente, ¿no? Para trabajar y dar las herramientas que sean necesarias y que cuiden a nuestra gente. Andrea, gracias por visitarnos. Muchas gracias a usted. Gracias. Andrea Freites, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego. El balance, lo que dejó esta sesión o lo que se estuvo discutiendo durante el tiempo de sesión en particular respecto al proyecto de ley de bases. Vamos a compartir el momento en el cual está la propuesta de Oscar Sago de levantar la sesión, de llevar nuevamente el proyecto, enviarlo nuevamente a comisión y por supuesto después conferencia de prensa del presidente de La Libertad Avanza. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López, el diputado ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado.
Bueno, vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra, así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. ¿Se fracasó las negociaciones? No. ¿Fracasó las negociaciones? No, se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. No nos sentimos transicionados, nada más que me parece que se equivocan. Hubo votaciones que ya dieron negativo, que se habían comprometido a votar en positivo, así que bueno, los que hemos votado los puntos que han salido a cuestiones atrás. Lo que no se cumple a través del acuerdo que había con algunas cuestiones en algunas provincias, así que bueno, desde ya hemos tomado la decisión de volver a comisión y que discutiremos en la comisión los puntos que a ellos les interesaban, que parece que lo que quieren cumplir no terminan cumpliendo después en el recinto. No, de ninguna manera, no es ningún paso para atrás, es una vuelta a comisión para seguirlo tratando. Vamos a seguir dialogando como sugirió Miguel Pichetto y bueno, ese es el diálogo que tenemos para adelante con los gobernadores, con los intendentes y con todos los que se habían comprometido. ¿Qué punto se trabó? ¿Con las privatizaciones se trabó? No, se trabó en general, digamos, está trabada en general, porque vos cuando iniciás todavía no se había hablado de las privatizaciones, así que si en lo general ya no se cumple, apenas arrancamos la discusión en particular, así que en los artículos esto estaba. No llegamos a las privatizaciones, así que bueno. Bueno, ahí estaba Oscar Sago, después de levantar la sesión, después de la vuelta a comisión de este proyecto de ley de bases y la conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Señor Martín de Natale, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien, Martín? Muy bien, señor Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, con expectativas ahora, a ver qué es lo que va a pasar. Y a ver cómo sigue, ¿no? Sí. A ver cómo recupera la iniciativa el oficialismo. Parece difícil, ¿no? Que vuelva a discutirse, por lo menos en los próximos días, en comisión el proyecto. Va a ser un tema de evaluación del gobierno, seguramente en el regreso del presidente Milei de Israel. Está agitándose, hay que ver hasta qué punto tiene fundamento la posibilidad de una consulta popular. Ya lo venía diciendo el presidente desde la campaña, ¿no? Cuando era candidato. Vamos a ver cómo se recompone el oficialismo. Bueno, mientras tanto vamos a irnos a nuestro móvil porque nos está llamando Gonzalo Solabarrieta desde la puerta del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer, para vos y para todo el equipo así en piso. Bueno, estamos en un lugar importante en cuanto al movimiento, porque aquí los legisladores vienen con distintos llamados, reuniones que están teniendo, y también con la palabra que hemos tenido de algunos legisladores que ya empiezan a hacer algunas declaraciones en el día después de que haya quedado levantada esta sesión especial, donde se estuvo tratando durante 4 jornadas la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que de aquí en adelante habrá que ver cómo seguirá su curso. Hemos tenido la palabra de Lisandro Almirón hace unos minutos atrás, el cual, según su opinión personal al menos, no creo que haya estado hablando en una moción de bloque, sino más bien en algo personal. Nos dijo que él cree que tal vez esto debiera pasar para marzo, que en el mientras tanto, una vez que finalice este periodo de sesiones extraordinarias, que tiene como fecha el 15 de febrero, posiblemente, se dé lugar a la competencia de las comisiones, a que se constituyan todas las restantes que quedan, solamente 4, recordemos, están conformadas: presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales, legislación general, que fueron las 3 que tuvieron la mayor participación en este debate y sobre todo para el dictamen de esta ley de bases, y también la de relaciones exteriores y culto, que tiene la presidencia nuevamente del diputado Fernando Iglesias. Pero si nos guiamos por las palabras, por el ida y vuelta, recién lo veíamos, por ejemplo, al diputado Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que estaba en un llamado. Lo veíamos al diputado Pablo Servi. Hoy más temprano, lo vi muy temprano por aquí también a Germán Martínez. Y también hemos tenido la posibilidad, obviamente, de tener un intercambio con algunos diputados, entre ellos decíamos con el diputado Lisandro Almirón. Lo que da la impresión y dónde está puesto el foco ahora, Fer, me da, la óptica de lo que puedo observar aquí en la calle y el diálogo con los diputados, es en principio aclarar que este tema puede llegar a tener un tinte de
tranquilidad y sobre todo para nosotros quienes estamos al tanto de la información constantemente, de paciencia, de tranquilidad, de poner paño frío y esperar a ver cuál es la resolución. Si esto vuelve a comisión, si esto se va a dar en marzo, si se va a tratar cada uno de los artículos en particular por fuera de lo que es la ley de bases. Bueno, este es un tema a resolver y también imagino una postura de muchos legisladores de las distintas provincias que van a hacer y a dar su opinión respecto a si responden o no a sus gobernadores, que es otro tema que te dicen ellos, que expresan fuera de micrófono en referencia a que si apoyan un proyecto o no en base a lo que le dicen los gobernadores o si tienen su propia autonomía dentro del Congreso. Me parece que por aquí van a pasar estos dos temas puntuales referidos a lo que vendrá en el trámite legislativo, por lo menos hasta el 1 de marzo. Gonza, sin dudas, bien lo que vos estás señalando, la presencia o la injerencia de los gobernadores se ha visto desde el primer momento, que fueron hombres de consulta permanentes desde los dos sectores, desde el Poder Ejecutivo Nacional y también desde el Congreso de la Nación. La injerencia y la presión de los gobernadores se la vio y se la notó a la hora de avanzar con los diferentes articulados de este proyecto de ley. Por el otro lado, me parece que desde el punto de vista del oficialismo, de la Libertad Avanza, que en una hora y media va a estar teniendo una reunión de bloque que va a encabezar Oscar Sago en esta Cámara de Diputados de la Nación, y me parece que van a esperar también el regreso del presidente Javier Milei de su gira por Israel y por el Vaticano, como para también tomar alguna definición sobre la suerte que va a correr este proyecto de ley de bases. Si se vuelve a discutir en este plenario de comisiones con una temática similar a la que se hizo, o si el proyecto puede llegar a dividirse en varios proyectos de ley, ya no esos 600 artículos, porque si volvemos otra vez a foja cero, volvemos otra vez al proyecto original de 600 artículos. Si se va a discutir esos 600 artículos o se va a dividir capítulos por capítulos y ya esos capítulos que sean un proyecto de ley en concreto. Es decir, vamos a empezar a hablar de varios proyectos de ley que estarían sustituyendo el proyecto de ley de bases, digamos en general, el que se empezó a discutir hace ya más de un mes en este Congreso Nacional. Y veremos también cuándo es el momento de discutirlo. Si será el momento en estos días que quedan de sesiones extraordinarias o pasa todo para ordinarias después del 1 de marzo, con un hecho no menor, que va a ser la presencia del presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara de Diputados, inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Parlamento. Bueno, justamente en distintos diálogos, charlas que hemos podido tener, inclusive con otros colegas, para entender un poco cómo sigue el panorama, esto que mencionás, Fer, puede llegar a ser fundamental. Por dos puntos, ¿no? En principio, vos decís que tal vez no se vuelva a un proyecto, o tal vez sí, con estos 664 artículos como estaba en principio, presentarse, volver a debatirse en la comisión, que se continúen con el debate de qué artículos se pueden llegar a quitar de la misma o no. Esto es una de las posturas, por sí o por no. En este caso, sí vuelve el proyecto a foja cero y vuelve a comisión con los 664 artículos. Y la otra postura es, si se disuelve, por así decirlo, o se desarma el proyecto y se decide que en lugar de ser un proyecto sean los distintos puntos repartidos en artículos a tratarse en distintas áreas, en distintas ramas justamente de la Argentina, bueno, aquí entendemos que se deben conformar todas las comisiones y aquí se abre totalmente el abanico, porque tendríamos rápidamente una conformación de comisiones y el trabajo se empieza a dispersar en el buen sentido para el trámite legislativo. Bueno, estas son dos alternativas que no podemos realmente informarla fehacientemente ahora, porque sería hasta irresponsable de nuestra parte tomar postura informativa en este sentido, porque creo que en el día después de que haya quedado levantada la sesión, poco de oficial se puede hablar. Entonces hay que tener calma, paciencia y ver cuál es la decisión. Y en base a todo esto también es empezar a evaluar
así como se pudo saber y conocer, bueno, qué va a pasar también con la postura de los diferentes bloques que algunos acompañaban, o los famosos bloques dialoguistas. Gonza, gracias por este informe, ahí desde un lugar y un punto estratégico que es ingreso y egreso de los diputados nacionales de sus oficinas, ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Un gran placer, Fer, aquí estaremos para cualquier información. Muy bien, hasta luego, gracias. Ahí estaba Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil y un poco también, ¿no?, analizando, viendo cuáles son los pasos futuros que se puedan llegar a dar. Son todas especulaciones, porque son las especulaciones que también están discutiendo puertas hacia adentro cada uno de los bloques. Exactamente. Bueno, en principio, Fer, desde Israel, el presidente de la Nación habló de una ley que la oposición la descuartizó. Utilizó estas palabras, después mencionó abiertamente, enumeró y planteó toda una lista de aquellos legisladores que habían entorpecido, y los gobernadores también que entorpecieron a su modo de ver este proyecto de ley. Paso seguido, el portavoz oficial Manuel Adorni esta mañana habló de la posibilidad de utilizar todas las herramientas que plantea la Constitución Nacional, avalando de alguna manera la posibilidad de ir por una consulta popular. Como tercer punto, lo que dijo Adorni es que van a continuar con el plan económico. Esto no detiene el plan económico, es decir, se va a seguir con el esquema de decretos, resoluciones, como para ir avanzando en el plan económico. Y hasta ahora se cortó el diálogo con los gobernadores. Se habló de una reunión que iba a tener esta tarde el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con el ministro de Economía, Caputo, que se suspendió, al mismo tiempo que el resto del diálogo con los gobernadores y la Casa Rosada está totalmente cortado por ahora. Bueno, veremos los pasos y veremos cómo se sigue este análisis del proyecto de ley de bases que ahora está nuevamente en el plenario de comisiones, de 3 comisiones que fueron las que originariamente habían empezado a discutir este proyecto, que habían logrado el dictamen, que lograron también la sanción en general y que el debate se frustró después cuando empezaron ya a discutirse artículo por artículo y llevó a que desde el oficialismo se retire y vuelva a comisión la iniciativa. Vamos a hacer una pausa aquí en esta segunda edición para regresar y seguir viviendo de esta manera cómo se sigue el día después de lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, estamos por aquí por Diputados Televisión y enseguida regresamos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición, salones, distintos lugares para descubrir de esta Cámara de Diputados de la Nación. Ahí tenemos el salón principal, uno de los salones principales que es de la presidencia de la Cámara de Diputados, ahí donde hay muchas veces reuniones que tiene el presidente de la Cámara, a veces con autoridades de otros países que vienen a visitar el Congreso Nacional, reuniones con presidentes del bloques, en reuniones con otros diputados nacionales, con invitados, repetimos, invitados especiales que vienen a la Cámara y son recibidos en ese salón de honor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Los distintos salones, los distintos sectores que tiene esta Cámara de Diputados y que son dignos de mostrarlos y dignos de conocerlos por parte de todos los que tenemos la posibilidad de ver, en este caso, Diputados Televisión. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó también esta discusión por la ley de bases que hasta la semana pasada había logrado la sanción en general y que con el correr de los días, ayer se inició el tratamiento final, el tratamiento en particular, que se vio frustrado por cómo iban saliendo las votaciones, en particular, artículo por artículo, inciso por inciso, y llevó a que desde el oficialismo se retirara el proyecto y el proyecto volvió a las comisiones respectivas, es decir, a la Comisión de Legislación General, a la de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Martín, ¿qué podemos adelantar? Podemos decir, Fernando, vamos a hacer un análisis de los votos. Cuando se levantó la sesión, volvió el proyecto a comisión, hubo sorpresa, ¿no? Desconcierto incluso en el propio oficialismo, porque recordamos, ahí tenemos los números, en general había conseguido la Libertad Avanza el gobierno un amplio margen para aprobar el proyecto con 144 votos a favor, 109 en contra, los 3 ausentes,
Bueno, vamos a ver que, digamos, los votos que fue perdiendo, ¿no?, en la votación en particular, hubo 13 votaciones de artículos o de incisos. Esa también fue una particularidad, ¿no? Ayer en la previa hablábamos de muchas cuestiones inéditas que se venían dando, tantos cuartos intermedios, las horas. Bueno, el mecanismo de votación por incisos también pocas veces se había visto así con tanto detalle. De las 13 votaciones, decíamos, 6 fueron afirmativas, 7 negativas. Ahí el oficialismo decidió ir a un cuarto intermedio después que vuelva el proyecto a comisión, antes de que se comenzara a discutir el capítulo de las privatizaciones, ¿no? Y acá vemos el resultado más favorable en los artículos que se aprobaron. Para el oficialismo fue de 140 a 115. Eso quiere decir que hasta en la votación de ayer más favorable no alcanzó los 144 votos a favor que tuvo en la votación en general. Ese ya significaba, ¿no?, un primer indicador de que el escenario era diferente. Y en el peor, para la oposición, para el kirchnerismo y la izquierda, que votaban todo en contra, en la peor votación habían conseguido 115, más que los 119 de la votación en general. Y en la más desfavorable fueron 154 votos en contra, 98 a favor. Bueno, ahí directamente el oficialismo perdió 46 votos, ¿no?, de su mejor marca. Bueno, una marca, un número muy amplio. Vamos a ver en detalle en la próxima placa los diputados que votaron algún artículo en contra, los que fueron sumando como para que el articulado, los incisos se fueran cayendo y bueno, tuviera el resultado de negativo para el gobierno en la sesión de ayer. Los radicales no vamos a nombrar a todos porque son muchos, pero sumaron 25. No todos votaron todo en contra, unos pocos artículos, pero fueron 25 de los 34. El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, votó todo a favor, pero fueron más de lo que se esperaba los que votaron por lo menos algún artículo en contra. Facundo Manes y Pablo Juliano eran los dos que ya habían votado en contra en general. Y en su momento, cuando estuvo la discusión entre Rodrigo de Loredo y Facundo Manes por ver quién conducía el bloque, siempre Facundo Manes tuvo un perfil más opositor. Eran 12 los diputados que respondían a Facundo Manes, a ese perfil más opositor, los legisladores que reportan a Gerardo Morales, a un sector que tiene que ver con Martín Lustó, pero en este caso era un tercio del bloque, ¿no? De los 34, 12. En este caso fueron 25, 2/3 los que votaron en contra. Bueno, ahí tenemos algunos nombres: Martín Tetaz, Julio Cobos y bueno, Jorge Risotti, que responde a Morales, pero un número bastante amplio del bloque es uno de los motivos, de las cuestiones que explican lo que pasó en la sesión de ayer. Vamos a la siguiente. Estamos repasando los bloques considerados dialoguistas, ¿no? El PRO, sabemos que votó todo a favor. Hacemos Coalición Federal, es este bloque, como decimos siempre, tan heterogéneo, conducido o presidido por Miguel Pichetto, porque no hay una conducción ahí unificada, ¿no? Miguel Pichetto justamente votó todo a favor, no lo vamos a ver en esta lista, pero sí casi todo el resto, 21 de los 23 diputados. También otra mala noticia para el gobierno, porque esperaba un acompañamiento mayor. En la votación en general habían votado algunos diputados, pero muchos menos, en contra los dos socialistas, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota. Acá tenemos en este listado prácticamente todo el bloque, como decíamos, salvo Miguel Pichetto y Ricardo López Murphy. Fue otro de los diputados que votó todo a favor, pero acá tenemos a Nicolás Massot, Francisco Morquio, Oscar Agos Carreño. Tenemos a los cordobeses, eso también generó una discusión muy fuerte del gobierno con el gobernador Martín Yarlora. Tenemos a los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Bruje y Natalia de la Sota, que ya se había diferenciado. Alejandra Torres, otra cordobesa, es la esposa de Giordano. Giordano es uno de los funcionarios
que responden a Juan Schiaretti. Fue hasta diciembre ministro de Hacienda de Córdoba. Bueno, está en duda su continuidad, ¿no? Claro, hoy está a cargo del ANSES. A cargo del ANSES, exacto. Y está en duda su continuidad porque, bueno, una de las cuestiones que está revisando el gobierno a partir de la votación del proyecto. Florencio Randazzo votó poco, pero votó algunos en contra. Emilio Monzó, los socialistas, Mónica Fein, Esteban Paulón, Florencia Clipauca, Margarita Stolbizer, que bueno, ya venía votando en contra, y la coalición cívica completa, los 6 diputados, votaron en contra y en algún artículo también se abstuvieron. Los movimientos, las posturas de Hacemos Coalición Federal también explican parte de lo que pasó ayer. Seguimos con el bloque de Innovación Federal. Son los 9 diputados que responden a gobernadores de Salta, de Misiones, de Neuquén y de Río Negro. También, bueno, ahí esto depende de la falta de acuerdo. Se atribuye a la falta de acuerdo del gobierno con los gobernadores. Como sabemos, bueno, tenían diferentes pedidos. Uno de ellos es la coparticipación del impuesto país, que bueno, no prosperó. Los gobernadores de alguna manera hicieron valer el peso que tienen sus diputados, ¿no? Queda una más, bloques más chicos que también votaron artículos en contra. Sergio Acevedo ya había votado en contra en general. José Luis Garrido de el bloque por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal. María Moreno y Nancy Picón Martínez, a Producción y Trabajo, son sanjuaninos, que reportan a Marcelo Orrego. Un artículo solo votaron en contra. El resto todo a favor. Y bueno, por último, este bloque que también fue poco lo que votaron en contra, pero es lo que generó, uno de los que generó mayores controversias, porque bueno, Carolina Píparo, como sabemos, fue candidata nada menos que a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y Lorena Maxín de Buenos Aires Libre. Viene el ruido de cuando ella fue designada para conducir la ANSES. Finalmente, como decía Fernando, quedó Giordano. Hay que ver cómo queda esa relación. Se puede seguir considerando ya aliada Píparo y Maxi del gobierno. Bueno, lo vamos a ver en los próximos días. Pero esta fue un poco la radiografía del voto. Hay que ver qué margen tiene para negociar con estos sectores el gobierno y bueno, ver, como decíamos antes, cómo retoma la iniciativa. Claro. Bueno, gracias Martín, porque esto tiene que ver, en definitiva, y bien lo decía Martín, la radiografía de los votos. A esos votos en contra hay que sumarle, obviamente, los votos de Unión por la Patria, los votos del Frente de Izquierda, que ya desde el primer momento, desde que se inició el debate, en el minuto cero, tanto Germán Martínez como los diferentes referentes del Frente de Izquierda adelantaron su rechazo tanto en general como en particular de este proyecto de ley de bases que el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación en este periodo de sesiones extraordinarias que en un principio se extendían hasta el 31 de enero, que tuvieron que prorrogarlo hasta el 15 de febrero para tener tiempos en la discusión, en particular, principalmente, aquí en esta Cámara de Diputados y esperando también el debate en el Senado Nacional. La dinámica política, la dinámica del Congreso llevó a que el proyecto se retire del recinto, que vuelva a comisión y ahora ahí estamos en un impasse, como están todos los bloques políticos, analizando la situación. Puertas hacia adentro, cuáles son los pasos a seguir, porque además, desde el oficialismo, el presidente Javier Milei está con una agenda paralela, porque está, más allá de que está, y ayer tomó la decisión, él desde Israel, de levantar la sesión en esta Cámara de Diputados, está atendiendo también esa agenda internacional. Sí, claro, una agenda que, por cierto, tiene como eje central un acercamiento muy fuerte con Israel. Estuvo la reunión en el día de ayer con Benjamín Netanyahu, un apoyo muy fuerte a Israel, la decisión de la Argentina de incluir a Hezbollah y a Hamas como grupos terroristas, en la lista de grupos terroristas, y por otro lado a definir el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión política, de geopolítica muy fuerte, porque
Hasta ahora solamente Estados Unidos es el único país que tiene en Jerusalén su embajada y ahora le va a estar acompañando la Argentina en este caso, ¿no? Claro, y después el periplo internacional que lo va a llevar al presidente de la Nación a una reunión con su santidad el Papa Francisco. Así es, Fer, se va a trasladar en el día viernes a Roma, toda la comitiva que está con Javier Milei. Va a tener un encuentro con el presidente de Italia, Mattarella, y con la primer ministro Meloni. Y después, el día lunes, va a ser, digamos, el plato central de esa visita en Roma, porque va a estar reunido con el Papa Francisco en el Vaticano, junto con, lo va a acompañar el Papa Francisco, el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y en ese encuentro obviamente hay mucha expectativa después de todo lo que fue las idas y vueltas, los enfrentamientos que hubo entre el propio presidente de la Nación y el Papa Francisco, ¿no? Bueno, traemos esto ¿por qué? Porque en definitiva para el oficialismo, sin dudas, tomar una decisión y una definición respecto a una postura política, respecto a cómo son los pasos a seguir sobre el tratamiento de este proyecto de ley, va a llevar a que termine este periplo internacional del presidente Milei y recién la semana que viene podríamos estar viendo alguna definición. Es probable, sí. En la reunión con el Papa seguramente vamos a estar pendientes de los gestos, de la gestualidad, ¿no? Del Papa Francisco, como suele suceder cuando recibe a los presidentes argentinos, ¿no? Pero sí, más allá de eso, en cuanto al Congreso, es probable, hoy, como decías, hay una reunión de bloque de la Libertad Avanza, pero es probable que ahí pueda hacerse un análisis, ¿no? Los diputados puedan hacer algo de catarsis. Sabemos que la mayoría no tienen experiencia legislativa. Bueno, esto seguramente va a servir a los diputados del oficialismo para revisar algunas cuestiones de estrategia, pero la definición, como decís, seguramente llegará en los próximos días, posiblemente la semana próxima, cuando regrese el presidente. Claro, primero hay que contener a la propia tropa, porque hoy un diputado de la Libertad Avanza que tiene experiencia parlamentaria, experiencia política, me decía, yo siempre he perdido votaciones, pero lo cierto es que para muchos de los integrantes de nuestro bloque fue la primera vez y tuvo un impacto. Entonces es un poco lo que me parece la finalidad de la reunión del bloque de hoy, que se va a reunir hoy por la tarde. Sí, sí. Además, bueno, el primer proyecto de ley tan fuerte se tomó como algo, la propia actitud del oficialismo, ¿no? De plantear a todo nada o no hay plan B. Pero bueno, tanto en otros gobiernos hubo, ¿no? Proyectos de leyes fuertes que fueron rechazados. El caso más cercano tal vez es la 125, pero con Alfonsín la ley que tiene que ver con el sindicalismo, ¿no? Que lo perdió por un voto. La ley Mucci. Un enfrentamiento muy fuerte. Hoy están dadas un escenario de bastante confrontación. Hay que ver cómo se retoma todo este diálogo. Es difícil también retomar este diálogo después de todo lo que pasó. Hay hoy en estas horas un comunicado muy fuerte del bloque de la Unión Cívica Radical, bloque de diputados, donde dice que se debe terminar con la incitación a la violencia contra el que piensa distinto. El bloque de diputados dice en este comunicado que el presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones. Hay reacciones de algunos gobernadores también que hasta ahora eran aliados y a partir de ahora pasan a tener una mirada un poco más crítica al gobierno. Me parece que va a ser difícil recomponer el diálogo nuevamente, ¿no? Bueno, y vamos teniendo también lo que nos decía Martín, las reacciones de los diferentes sectores políticos, como la reacción desde la Unión Cívica Radical, pero vamos a compartir también cuál fue la conferencia de prensa, que es lo que dijo desde el Frente de Izquierda la diputada nacional Miriam Bregman. No sé si fracasó la prepotencia porque quienes se creen superiores a los demás y creen que son parte de las fuerzas del cielo, mientras el resto seríamos simples fuerzas terrenales, es difícil que entiendan. Pero creo que los pueblos siempre hacen comprender a los que se creen que tienen alma de monarca. Nosotros denunciamos un dictamen blue, denunciamos reuniones blue, denunciamos
denunciamos que hoy no se sabía que estábamos discutiendo. Ustedes vieron que hubo un bloque que quería votar a favor del gobierno y se tuvo que abstener en un momento porque no sabía cuál era el artículo que estaban poniendo. Cuando el diputado Monzó le dice, no lea lo que queda, el miembro informante no lo puede hacer, no porque no estaba dispuesto a ahorrar tiempo, sino porque no sabía qué era lo que venía. Cuando yo le pregunté, el capítulo privatizaciones que viene a continuación, ¿queda igual porque se engancha con lo que estamos tratando en este? No me lo podían responder. Digo, tengamos dimensión de lo que acabamos de ver. El miembro informante no podía decir qué artículo seguía porque hasta el momento de estar ahí tratando se iba y se venía con cambios para ver si podían remontar una sesión que ya se veía que estaba naufragando. Me llamó la atención de que... Bueno, ahí estaba Miriam Bregman, las diferentes voces, las diferentes reacciones, las diferentes opiniones, en este caso, después, apenas minutos después de haber finalizado la sesión y la vuelta a comisión del proyecto, y las diferentes opiniones que se siguen dando ya con más tiempo, con más reflexión sobre lo que sucedió y qué es lo que puede pasar de aquí a futuro, como fue el comunicado que nos leía, por lo menos en parte, Martín, respecto a lo que señaló la Unión Cívica Radical, en sintonía también con un comunicado que desde el Juntos por el Cambio, los 10 gobernadores también firmaron un comunicado en lo cual rechazan cualquier tipo de especulación y lo que señalan es que colaboraron para que el proyecto se salga adelante. La coalición cívica también. En un sentido similar se pronunció en contra de, bueno, esto que hicieron primero desde la Libertad Avanza, después de la cuenta oficial, ¿no? del gobierno, y bueno, después el propio Javier Milei en Israel también hizo algunas declaraciones. Habló de la casta, ¿no? Que los diputados se habían votado en contra del pueblo. En un momento los consideró delincuentes. En una reunión con empresarios habló de delincuentes. Son cosas que, como decía Martín, va a costar retomar la negociación. De todas maneras, ya venía con una tensión el oficialismo. En ese sentido siempre tuvo ese estilo de diferenciarse, ¿no? de lo que es la rosca que reivindicaba Emilio Monzó, ¿no? Claro. Que patentó esa palabra. Por un lado tenía ese discurso, pero a la vez negociaba. Bueno, ahora quedó el discurso más confrontativo, la negociación por ahora se interrumpió. Claro, y en el medio está esa posibilidad que hoy mismo también deja esa puerta abierta el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando habla de la posibilidad de un plebiscito. Sí, claro. ¿No? Bueno, una herramienta que está contemplada en la Constitución Nacional. Sí. Está previsto el tema de la consulta popular, no vinculante, por cierto, pero es una herramienta de presión que, como dijo buena parte del gobierno, podría utilizar el presidente como mecanismo para presionar al Congreso Nacional a avanzar de una vez por todas con este proyecto de ley base. Claro. Estas son algunas de las alternativas que se están manejando. También lo planteó hoy el portavoz Adorni en la conferencia que ofreció esta mañana, hablando de que el gobierno va a seguir adelante con el plan económico que tiene que ver justamente con equilibrar el gasto, reducir el déficit, evitar obviamente todo lo que tenga que ver con impresión de billetes y apuntando a reducir la inflación. Esto lo va a hacer, dijo el propio Adorni, de manera por la vía de decretos o resoluciones internas que pueda llevar adelante el Ministerio de Economía. Es decir, la agenda paralela del gobierno se va a mantener. Lo que quieren mostrar desde la Casa Rosada es que hay un gobierno activo y que no se ha paralizado este plan económico que lleva adelante Milei por este fracaso legislativo que se vio en el día de ayer, ¿no? Claro, lo que sí se posterga me parece que es en parte la posibilidad de encuentros pensando en un nuevo pacto fiscal, ¿no? Entre la Nación y las provincias, que es uno de los temas pendientes, porque cuando se retiró el capítulo fiscal, todo pasaba, se sumó también a ese retiro del capítulo fiscal, se sumó la intención de los gobernadores o el pedido de ellos de coparticipar en Impuesto País. Entonces, toda esa discusión fiscal me parece que si va a ser después de un par de semanas, una vez sancionada esta norma,
entre el presidente, el ministro del Interior y los gobernadores provinciales. Eso me parece que da todo por ahora en punto muerto. En suspenso, podemos decir. Sí. Hay que ver hasta qué punto se retoma en marzo, en el periodo de sesiones ordinarias. Está también el tema de ganancias, que estaba vinculado, ¿no?, a ese tema, que era una de las posibilidades de compensación para los gobernadores. Pero también quedó, podemos decir que quedó en suspenso. Ahora, en este momento, cuando pasa algo así, queda ahí todavía, va a haber unos días, ¿no?, de análisis, de ver cómo se sigue. Está esta posibilidad que explicaba también Gonzalo, de arrancar con otro tipo de esquema, de proyecto, no tan un proyecto ómnibus, sino dividido. Diferentes proyectos, sí, claro. Era lo que no quería el oficialismo, ¿no?, porque la discusión va a llevar mucho más tiempo, en cada comisión, en más comisiones, con más expositores. Probablemente quede más modificado todavía cada parte del proyecto, pero bueno, es el escenario que tiene ahora el gobierno. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en esta segunda edición para regresar y seguir hablando de estos temas, de cómo sigue la discusión por el proyecto de ley de bases que el presidente Milei envió a este Parlamento Nacional. Pausa y regresamos enseguida. Seguimos por aquí por Diputados Televisión. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, último tramo de esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, en la jornada del día después, de lo que fue la sesión en la Cámara de Diputados, las discusiones, las votaciones, que el resultado que fue dando no acompañaban esos resultados a la intención que tenía en un primer momento La Libertad Avanza, y esto hizo que se tome la decisión de levantar la sesión por parte del oficialismo y la vuelta a comisión de este proyecto de ley de bases que la semana pasada, el viernes, había logrado 144 votos a favor, 109 votos en contra en la votación en general. Los números cambiaron a la hora de discutir artículo por artículo, capítulo por capítulo y más específicamente inciso por inciso. Ya lo decía Martín Bravo respecto a que sorprendió también hasta la forma de qué manera se votaba este proyecto de ley, ya por incisos, algo que en los últimos años no se votó de esa manera. Se han votado capítulos donde se juntaban varios articulados de un proyecto de ley, pero inciso por inciso, la verdad que llamó mucho la atención, pero de esa manera lo propuso en diferentes oportunidades Rodrigo de Loredo, la Cámara aceptó, lo aprobó y de esa manera se fueron votando y se fueron dando los resultados que se vieron reflejados y que motivó que el proyecto dejara el recinto y vuelva a las comisiones respectivas. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López desde alguno de los sectores de este Congreso Nacional con algún invitado. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, sí, estamos aquí en lo que es el ingreso del anexo A, donde los diputados entran y salen constantemente porque están trabajando, porque la vida continúa después de lo que fue la sesión, que lamentablemente, bueno, cayó, en este caso, volvió a foja cero. Y digo porque en realidad es por ahí lo que te dicen muchos, pero queremos conocer un poquito más en profundidad lo que opinan los diputados que están en este momento trabajando. El diputado Francisco Monti de la Unión Cívica Radical de la provincia de Catamarca también tiene su postura con respecto a esto que ya se venía trabajando hace un mes, que tuvo mucho trabajo en el plenario de comisiones y que finalmente, bueno, pasó la votación en general y había expectativa por la votación en particular. Así es, la verdad que se ha trabajado mucho no para esto, ¿no? Nosotros siempre hemos manifestado una vocación cooperativa, se ha firmado un dictamen de mayoría, pese a enorme cantidad de disidencias, se ha asistido a una sesión, se ha votado en general, siempre las posiciones del radicalismo han estado expuestas, incluso
las disidencias internas que existían, porque había algunos legisladores del radicalismo que por ahí no estaban dispuestos a acompañar alguna emergencia, pero siempre fue hecho a cielo abierto. Cuando el gobierno por ahí señala que los han apretado, que los han intentado negociar cosas que no correspondían, deberían decir quiénes son, ¿sí? Y si hay verdaderamente una casta que está protegiendo privilegios, a nosotros no nos van a encontrar. Pero que no mezclemos peras con manzanas, ¿no? Yo creo que acá nosotros hemos tenido una vocación cooperativa, eso está completamente comprobado. Y si hay emociones negativas en este momento dentro del gobierno, yo creo que uno honestamente y humildemente puede sugerirles que cesen de esas emociones y que nosotros vamos a estar dispuestos a colaborar no con el gobierno, sino con la Argentina, porque la Argentina necesita gobernabilidad, esto recién empieza, tenemos 4 años por delante con este gobierno y hay reformas para hacer. Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquili saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, ¿y cómo sigue la discusión de aquí en adelante? ¿Puertas hacia adentro? ¿El radicalismo ya está evaluando cómo puede seguir o dejan que la iniciativa la tome La Libertad Avanza? No, a ver, la iniciativa la tiene que tomar La Libertad Avanza y el gobierno. Ellos han tomado la decisión en el día de ayer de que el proyecto vuelva a comisión y que pase a foja cero en lo que es el tratamiento parlamentario y siendo un proyecto del gobierno. Y a ver, como ejemplo de esto, cuando el gobierno decidía que algún inciso, algún artículo, algún capítulo se retire, eso se respeta por una cuestión hasta de cortesía parlamentaria. Si la iniciativa es del gobierno, el gobierno tiene la pelota, ¿no? Entonces, han decidido ellos volver a comisión, nosotros hemos acompañado eso porque el proyecto es de ellos. Ahora, ¿cómo va a seguir el trámite? Bueno, también dependerá de cuál es la importancia para el gobierno y cuál es la vocación que tengan de seguir conversando y tratar de llegar a algún punto. Claro. Francisco, por último, este trámite que todavía no termina la discusión desde el punto de vista parlamentario del proyecto de ley de bases, ¿tiene repercusión en la discusión que tiene que tener la Cámara en la ratificación o no del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que la Comisión Bicameral todavía tiene que conformarse? No, no veo repercusión alguna, me parece que son temas que están absolutamente desvinculados. Sí creo que a esta altura del partido, y creo que ha habido planteos razonables durante el debate de la ley bases, es hora de que haya comisión, ¿no? Ahí hay una mora de la Cámara de Diputados y de la conducción de la Cámara de Diputados que tiene que ser saldada prontamente, ¿no? Porque muchos han planteado que el Congreso tiene que actuar, ¿no? Bueno, el Congreso puede actuar, el gobierno envió el decreto 70, el DNU, pero la comisión no lo puede tratar porque la Cámara no pone la resolución en la mesa para determinar cuáles son los integrantes. Francisco, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. Lo interrumpimos al diputado que estaba justo en el medio de su almuerzo, así que gracias de verdad. La vida sigue. La vida sigue. Gracias, Lourdes. Gracias. Ahí estaba Lourdes López en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, seguimos hablando de este proyecto de ley de bases que el presidente Milei envió al Parlamento Nacional. Martín, ¿qué podemos agregarle a toda esta discusión y a todo este debate? Bueno, las definiciones que tuvo esta mañana, la tarde en realidad de Israel, el presidente Javier Milei, que se encuentra en esta gira que recién comentábamos en Israel, desde Jerusalén. Ayer por la noche había dado la orden, la señal directa para suspender, para levantar la sesión y volver todo a comisión. A partir de ahí, bueno, empezó una catarata de definiciones, de tweets, no solamente del presidente Javier Milei, sino de buena parte del gobierno, contra todos aquellos tanto legisladores como gobernadores que al entender del gobierno nacional estaban poniendo palos en la rueda a este proyecto de ley base. Vamos a ver algunas de las declaraciones que hizo en el día de hoy el presidente Javier Milei durante un encuentro que tuvo con empresarios previo al comentario que tuvo respecto a las relaciones bilaterales y el comercio que hay entre la Argentina e Israel. El presidente se refirió concretamente
a la situación que se dio alrededor de la Cámara de Diputados en función de esta polémica con la ley base. El presidente dijo que en la sesión de la Cámara de Diputados la casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley. Esta fue una de las primeras declaraciones que dio el presidente Milei desde Israel, reiteramos, cuando se encontraba reunido con empresarios. Otra de las definiciones que dio el presidente respecto de esta nueva situación que se da en el Congreso es que el motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica... Eso es también en parte lo que fueron las discusiones, ¿no? Que se dieron a lo largo de todo el debate en, digamos, en comisiones y el debate en general, esa relación entre lo que planteaba el proyecto de ley y lo que planteaban las provincias directamente y concretamente. Exactamente, Fer. Según Milei, esto lo cual explica la traición de los gobernadores que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque. Apuntaba, como bien vos decís, Fernando, un poco a esta tesitura de buena parte de los gobernadores de coparticipar el impuesto país, y como contrapartida el gobierno nacional lo que está planteando es, bueno, en realidad el impuesto país va a caducar, va a finalizarse pasado fin de año o casi a fin de año cuando se levante el cepo, de manera tal que no tiene sentido coparticipar este impuesto país, que es lo que plantea el gobierno nacional. Y a su vez el ministro del Interior llamó a los gobernadores para discutir un nuevo pacto fiscal, es decir, una nueva redefinición de el reparto de impuestos. A todo esto los gobernadores dijeron no, por ahora queremos seguir con la idea de coparticipar el impuesto país, y ahí se estancó buena parte de esta discusión. Vamos a ver otro de los mensajes, las definiciones que dio el presidente de la Nación desde Israel respecto a este tema. Martín, que finalmente más respondió a Milei y al oficialismo, fue un peronista, Osvaldo Jaldo, ¿no? Finalmente, con los 3 diputados tucumanos que votaron todo, artículo por artículo. Los 3 diputados que hasta hace poquito nada más estaban en Unión por la Patria, ¿no? Claro. Una paradoja. Es un buen dato eso, claro. Y bueno, el presidente dijo también que los que votan en contra de estas reformas se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda a los pobres. Por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es como el rey Midas, dijo, pero al revés, es decir, el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro, todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza. Definiciones del presidente de la Nación desde Israel, manifestando, bueno, claramente su enojo, ¿no? Y el malestar causado por esta traba que puso la oposición al momento de tratarse en particular este proyecto de ley base que estaba impulsando el gobierno nacional. Y creo que tenemos una última definición, que ahí estamos, del presidente. Estamos publicando a esos diputados que votaron a favor y en contra, y quienes son los que traicionaron a sus votantes diciendo que estaban a favor del cambio y en realidad son kirchneristas de buenos modales, lobos de piel de cordero. Estamos publicando las fotos de estos traidores para que la gente tenga claro quiénes son los que le mienten de modo directo a los argentinos. Esta es otra de las definiciones que tomó el presidente de la Nación, y que como correlato hubo varios tweets de la Casa Rosada publicando justamente el listado de aquellos legisladores que se oponen al proyecto de ley base que impulsa el gobierno nacional. Y la última placa vinculada con estas definiciones del presidente Milei desde Israel: anoche la casta festejó, dijo el presidente, hoy los argentinos de bien sufren
los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno. Son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en el 2001-2002. La ley de bases le sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país. Definiciones del presidente de la Nación, Javier Milei, desde Israel entonces, para repasarlas aquí en DTV. Bueno, gracias Martín, porque estas declaraciones, más las diferentes opiniones que se fueron volcando después del debate en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, todo eso va a formar parte de la nueva discusión que va a tener que dar el oficialismo en esta Cámara de Diputados cuando tome una decisión y una definición política. Esa decisión será retomar formalmente lo que fue el pase nuevamente a comisión de este proyecto de ley, es decir, nuevamente reunir al plenario de las 3 comisiones, a Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y reiniciar lo que es el debate desde foja cero del proyecto de ley de bases. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la decisión que pueda adoptar el oficialismo y obviamente el presidente de la Nación de enviar desglosado ese proyecto de ley en diferentes leyes o en diferentes proyectos que discutan las diferentes comisiones del Parlamento Nacional. Para eso alguna señal que tendrá que dar el Ejecutivo a la conducción de la Cámara para ir conformando el resto de las comisiones de trabajo. Esto puede darse en este periodo de sesiones extraordinarias que se pueden llegar a extender más allá del 15 de febrero o será a partir del 1 de marzo cuando se inicie ya un periodo de sesiones ordinarias y donde sea el momento en el cual se discuten aquellos proyectos que no solo que envíe el Ejecutivo, sino también los proyectos que propongan los propios legisladores nacionales. Veremos cuál es la decisión final. Puede también darse el envío de un proyecto y paralelamente el anuncio de llevar adelante y convocar un plebiscito. Sí. Bueno, hay diferentes alternativas. En el día de ayer, previo a toda esta suspensión de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni había deslizado la posibilidad cierta de que se iba a extender el periodo de sesiones extraordinarias, obviamente con un panorama donde estaba previsto de alguna manera que continuara el debate parlamentario. Ahora no sé cómo será con este nuevo escenario. Claro, bueno, ayer por lo menos estaba ese espíritu. Habrá que ver porque el periodo de sesiones extraordinarias no solo conforma o incumbe a la Cámara de Diputados, también al Senado Nacional, que justamente hoy tiene una reunión de comisión para avanzar con otros proyectos, ¿no? Y que seguramente está también el tema de boleta única de papel en el Senado, que es un tema también que al oficialismo le interesa y el propio presidente habilitó el tratamiento de esa ley y de ese tema. Por lo tanto, el Senado también estará corriendo con los tiempos para tener una respuesta. Le urge también al Senado, recordémoslo, la aprobación de las designaciones de casi 15 embajadores políticos. Embajadores políticos que ya designó el presidente de la Nación, pero obviamente tienen que pasar por la aprobación del Senado, porque son embajadores políticos, por cierto, en lugares clave como Estados Unidos, como el Vaticano, como el Reino Unido, bueno, lugares donde obviamente la Argentina tiene especial interés y por ahora están totalmente trabados por la no aprobación en el Senado. Claro, y además está también algunos acuerdos internacionales que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la que encabeza el senador Paul Troni, aprobó y ya están en consideración de poder llevarse al recinto del Senado Nacional. Por eso, a lo mejor, motivo de la discusión que está dando sobre distintos temas el Senado, puede también llegar a extenderse el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero o dejarlo hasta el 15 de febrero y retomar la actividad parlamentaria a partir del 1 de marzo. Lo cierto es que las definiciones que van a ir dando o que se van a tener que dar en esta Cámara de Diputados ya dependen puntualmente y principalmente en lo referido a la ley de bases, ¿no? Porque más allá que la Cámara de Diputados conformó también la Comisión de Relaciones Exteriores, me parece que la conformó esperando esos
esos acuerdos que necesitan la ratificación parlamentaria y que el Senado aprobó en comisión, pero que faltan todavía la sanción por parte de la Cámara Alta y por lo tanto no pueden venir a esta Cámara de Diputados. Por ahí está pasando, me parece, la información del Congreso en estas horas que me parece que es de mucha reflexión. Sí. Más allá de las declaraciones que vos estuviste señalando. Y por otro lado, Fer, también están las definiciones de los ministros, como el ministro Luis Caputo, que en las últimas horas dijo que, bueno, esta profundización o extensión del debate parlamentario va a profundizar aún más el ajuste. El propio Adorni hoy dijo que los que van a pagar caro van a ser las propias provincias porque se va a extender en el tiempo el ajuste. Bueno, son presiones que está ofreciendo hoy el Poder Ejecutivo en función de este nuevo escenario parlamentario que se ve, ¿no? Claro, bueno, un poco la responsabilidad también, ya más allá de las declaraciones, se la plantean a las administraciones provinciales, ¿no? O sea, el tratar de llegar al déficit cero no es un tema solo nacional, sino lo que dice Javier Milei es también de las provincias. Sí, que se adecúen al nuevo esquema de la nación. En principio las provincias están recibiendo el porcentaje lo correspondiente a coparticipación, se frenaron todo lo que era transferencias, ¿no?, por otras vías. Hay que ver qué pasa también con la obra pública. Bueno, hasta ahora parecía que formaba parte de la negociación, eso hay que ver cómo queda, ¿no? Bueno, me parece que al volver el proyecto a foja cero, ahí como dice nuestro graf, me parece que también el tema de obra pública, el tema de fondos para las provincias vuelve a foja cero. Claro. Es como que se toma el mazo y se vuelve a dar, ¿no? Sí, empieza nuevamente, el juego empieza nuevamente. Por ahora los gobernadores van a tener que ver cómo hacen con la coparticipación. Claro. Porque el resto está todo en stand-by. Como decíamos antes, también ganancias o la compensación en un momento antes del impuesto país habían hablado de la coparticipación del impuesto al cheque. También. Tampoco prosperó, el gobierno eso no lo aceptó. También era como el impuesto país, el impuesto al cheque era un impuesto que había surgido en un principio provisorio, ¿no? Y bueno, después demandó años. Claro. Es uno de los argumentos por los cuales el gobierno rechaza también coparticipar el impuesto país, porque la idea es que deje de haber cepo. De tomarse, claro, de haber cepo. De todas maneras, bueno, durante el recurso de este año probablemente se mantenga, pero lo que dice el gobierno es si se coparticipa, después es más difícil eliminarlo. Claro, exactamente. Cuando decimos se vuelve a foja cero esas conversaciones y esas primeras reuniones que hubo, más allá de que los planteos de los gobernadores respecto a coparticipar algunos impuestos, la negativa del gobierno o el gobierno proponer nuevamente retrotraer lo que es el impuesto a las ganancias y que ese sí es un impuesto coparticipable que los gobernadores prefirieron no tocar. Bueno, lo cierto es que se vuelve a foja cero en todo. Claro, es interesante esto también desde el punto de vista parlamentario, técnico parlamentario, cuando se habla de foja cero. El artículo 155 del reglamento de la Cámara habla específicamente de que todo proyecto que es retirado, o sea, que es vuelto a comisión, tiene que volver a ser tratado. Es decir, algunos se preguntaban ayer qué pasaba con la votación en general. Es decir, si esa votación era una votación válida o no. Bueno, el artículo 155, por lo que todos entendieron, es que no, que justamente vuelve todo a comisión y una vez que se puede aprobar un nuevo dictamen, se tiene que volver a votar en general, ¿no? Claro. Con lo cual esa votación en general que tuvo ya esta ley base queda totalmente anulada. Claro, exactamente. Es decir que vuelve otra vez a discutirse. Ahora, cuando se vuelve a discutirse completo el texto. Exactamente. Los 660 y pico de artículos, ¿no? Entonces ahí es donde habrá que ver cuál es la decisión. Ahí hay una decisión política que tiene que adoptar el gobierno y que debe adoptar la Libertad Avanza como oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuándo lo va a adoptar? Seguramente en los próximos días, esperando el regreso de Javier Milei de la gira internacional que lo lleva a Israel y a Italia y al Vaticano
en las reuniones que Martín bien nos estuvo señalando. Nos vamos, le ponemos punto final a esta segunda edición. Martín, gracias. Un gusto, Fer. Martín Bravo, gracias. Gracias a vos, Fernando. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue la segunda edición. Gracias, nos reencontramos.